Hola y bienvenidos a Aquí hablan Geo con Rodolfo. Hoy vamos a contar una historia diferente, no de geopolítica y mapas, sino de fe, supervivencia pura y la increíble verdad que se vive en el frente. Vamos a hablar del testimonio del teniente coronel Goodwin, un veterano de asalto que cerca de Bakhmut sobrevivió a una trampa de un tanque y un dron que lo buscaban activamente. Él lo llama un milagro. Se dice Dios salvó a Goodwin. Un pajarito revolotea sobre nosotros. La historia de Goodwin es la ilustración perfecta del caos en el frente, la falta de radios seguras, chinas, sin encriptar, que convertía cada comunicación en una sentencia de muerte. Los ucranianos usaban un dron, un pajarito, para dirigir a un tanque que lo perseguía casa por casa. Una cacería tecnológica donde la única ventaja es el ingenio y quizás la fe. El soldado de asalto nos cuenta cómo calculó los 14-15 segundos que tenía entre la recarga del tanque y el ajuste del dron, y nos revela por qué dejar de fumar y beber fue un factor crucial en su supervivencia, dándole el aliento necesario para huir. Perdió casi 30 kilos, pero ganó algo más valioso. Vamos a hablar de esa lluvia de la salvación y el festín del sobreviviente. En medio de la brutalidad, aparece el milagro. Acorralado en un mini búnker, podríamos llamarle, que se llenaba de humo por el fuego de artillería, Goodwin hizo una oración. Lo que sucedió a continuación, sus compañeros lo confirmaron en un día despejado y caluroso, un diluvio que apareció de la nada y que duró solo segundos, apagó el fuego. Lo llaman una intervención divina que lo salvó de la asfixia. Y la historia no termina ahí. La increíble dicha de un soldado de asalto encontrar agua, galletas y un paquete de Marlboro junto a un soldado ucraniano caído, un festín que compartió incluso con un ratón, es el retrato de la supervivencia extrema, la moral que se recupera con solo un sorbo de agua. Así que, finalmente, Goodwin regresó con la misión cumplida y sin bajas en su unidad. Pero la guerra no había terminado. Su supervivencia le pasó factura en forma de una fractura con compresión vertebral y daños en las caderas, heridas invisibles causadas por la explosión. Y el toque final. El mismo día que se fracturó la pierna derecha, su perro, Jack Han, se lesionó la pata derecha. Increíble, ¿no? Un lazo que ilustra la conexión humana incluso en la distancia. Así que hoy en De qué hablan Geo vamos a escuchar y analizar este testimonio, porque entender la guerra es escuchar a quienes viven y sobreviven. La historia de Goodwin es una lección de fe y de la terrible logística que aún en su tiempo necesitaba ser corregida en el frente. Así que no se muevan. El teniente coronel Goodwin, cuyo indicativo era Goodwin, fue movilizado en el 2022 en el Distrito Militar Norte. Se desempeñó como subcomandante de armamento de regimiento, jefe de artillería y comandante de una compañía de asalto. En junio de 2023, cerca de Bakhmut, pues podríamos decir que se ocurrió un milagro. Esta batalla se convirtió en una vívida ilustración de un grave desastre en el frente. La falta de comunicaciones adecuadas entre las tropas, que casi le costó la vida a Goodwin, pero esta misma batalla también se convirtió en una vívida ilustración de la presencia de Dios en la guerra, salvando al soldado en situaciones más críticas contra todo pronóstico. Así que un escondite con un dron y un tanque. Poco antes de los hechos descritos, la esposa de Goodwin le envió un icono que él colgó en su refugio. Poco después, los soldados de asalto fueron entregados a un grupo de fuerzas especiales. Su misión era desalojar las fuerzas del VSAB de varias casas en Verjova, al norte de Bakhmut. Las tropas movilizadas de Goodwin debían consolidar sus posiciones. En cuanto ocupamos esas casas, dice Goodwin, un tanque empezó a dispararnos desde unos 4 kilómetros de distancia. Un soldado salió despedido por la ventana por la explosión, junto con el cristal milagrosamente sobrevivió. Y un avión de reconocimiento, un pajarito, sobrevolaba la zona dirigiendo el fuego del tanque, recuerda Goodwin. Pero no se trataba solo de un pájaro. Goodwin, como la mayoría de los soldados de la Operación Militar Especial, usaba radios chinas y notó que
Cuando establecía contacto, un proyectil impactaba en la casa o refugio donde se encontraba. Estas radios no están encriptadas y son fáciles de interceptar. Al parecer, tras localizar la señal de la radio, las personas del BSAS, se percataron de que el comandante del grupo de asalto se estaba comunicando y comenzaron a buscarlo. Goodwin tenía que seguir moviéndose, corría de una casa a otra y el tanque la destruía inmediatamente, la que tenía delante. Pero entonces un proyectil impactó contra una choza de barrio cerca de Goodwin, levantando una nube de polvo. En medio de esta nube, sin ser detectado por el dron, corrió hacia la siguiente casa sin comunicarse por radio. Y entonces cesó el tiroteo. Y dice, pensé, voy a comprobar mi presentimiento. Encendí la radio, llamé un par de veces al cuartel general y la apagué. Corrí desde ahí hasta el jardín cercano donde me tumbé bajo una morera. Entonces se produjo una explosión. Un tanque había destruido la casita donde me había escondido y ahora un pájaro sobrevolaba las ruinas y no lograba encontrarme. Hacia 40 grados centígrados, huyendo de un tanque y un dron que lo perseguían, Goodwin estaba agotado tras otro ataque, se tumbó bajo las ramas de un frondoso arbusto, consciente de que no podían verlo desde arriba, y perdió el conocimiento. En sueños oyó un pájaro que volaba cerca buscándolo. Descansando y recuperando fuerzas, se preparó para otra huida. Necesitaba volver a comunicarse e informar de la situación al comandante del regimiento. En cuanto volvió a encender la radio, el dron lo detectó de inmediato y Goodwin empezó a correr como una liebre de casa en casa. Y aquí se habla de que cómo es importante el no fumar y no beber. Calculó mentalmente, un tanque tarda entre 8 y 9 segundos en recargarse y otros 5 segundos para los ajustes del dron. En total tenía entre 14 y 15 segundos para cada recorrido. Cuando comenzó la operación especial, empecé a prepararme, dejé de beber y fumar, y eso también influyó en mi supervivencia. Tenía aliento suficiente para huir del tanque durante mucho tiempo. Me disparó un total de 14 proyectiles, 7 antes de perderme de vista y 7 después de volver a encontrarme. Pero la segunda ronda del fuego del gato y ratón fue mucho más difícil. Ya no era tan rápido. Corría y me repetía. ¿Para qué necesito estas 2 granadas extras?, dice él. Necesito botas de combate nuevas. Mis pies chapotean en estas, recuerda Goodwin. Sintiendo que sus fuerzas volvían a flaquearse, decidió avanzar por una zona pseudo-neutral, acercándose a las posiciones ucranianas, ya que la parte del pueblo que habían ocupado estaba bajo fuego, mientras que la otra no. Calculó que el dron y el tanque necesitarían unos segundos más para ajustar sus posiciones y determinar si había unidades de defensa antiaérea en esas casas. Así, Goodwin ganó algo de tiempo, pero el momento crítico llegó de todos modos. Y aquí entramos a hablar de la lluvia para la salvación. Dice él, salí corriendo al claro y me di cuenta que no tenía fuerzas para llegar a la casa de al lado. Y dar la vuelta no era una opción. De repente vi un toldo sobre el suelo que cubría la entrada de un sótano. Corrí hacia ahí y entonces justo detrás de mí hubo una explosión. La metralla no me alcanzó, pero la onda expansiva me lanzó dentro del toldo, golpeándome levemente contra las paredes y las escaleras. Recuperé la conciencia, miré a mi alrededor. Tanteé, tenía los brazos y las piernas intactos, me dolía la cabeza y no podía moverme mucho. Miré a mi alrededor, paredes de ladrillo con ganchos metálicos clavados en una especie de bañera. El sótano resultó ser un ahumadero, dice Goodwin. La caída del sótano no le había resultado fácil, tenía la espalda, el cuello y las rodillas rígidas. Se inyectó un analgésico, al rato salió y vio al dron otra vez, al pájaro justo encima de él. El pájaro también lo vio y empezó a apuntar su artillería hacia el sótano. Pero era una estructura sólida hecha de ladrillo resistente al calor. 4 proyectiles cayeron cerca, podríamos llamarle mini búnker, y resistió. Luego lo atacaron con munición de racimo, que tampoco causó daños. Después cayó un proyectil de menor potencia y la situación se tornó desagradable. Se inició un incendio en el exterior del sótano de Goodwin y comenzó a llenarse de humo. Y dice, me estaba asfixiando. En ese momento me recordé de Dios, de mi madre, de mi esposa, de mi perro Gerhan, y me dije,
Señor, ayúdame. ¿De verdad me salvaste del tanque solo para asfixiarme entre el humo? Y Dios me respondió. Casi inmediatamente después de mi oración empezó a llover y apagó el fuego por completo. Los soldados que lo presenciaron desde fuera comentaron después de que no podían entender, no podían creer cómo podía aparecer una nube en el cielo despejado y soleado en un día tan caluroso. Cayó un diluvio y se desapareció. Así que nos encontramos ya con la felicidad de un soldado de asalto. Semejante milagro inspiraría a cualquiera. Goodwin salió del sótano y avanzó hacia las casas que antes estaban ocupadas, donde se encontró con el comandante del pelotón. Este informó que todos los soldados estaban sanos y salvos, atrincherados en las casas. En ese instante, una explosión resonó sobre sus cabezas, un proyectil había impactado contra un árbol, se dispersaron en distintas direcciones. Goodwin se lanzó a un pequeño sótano bajo los escombros de un edificio destruido. A pesar de la ausencia de heridas abiertas, las cosas estaban empeorando. Tenía una sed intensa y realmente, dice él, que quería fumar. Y entonces de repente recordó que cuando entraban al pueblo, justo al lado de las ruinas donde se encontraba él ahora, yacía un soldado ucraniano muerto y junto a él había una botella de agua. Dice, frente a nosotros había reclutas ucranianos y tenían de todo, cigarrillos, aguas, caramelos, galletas, salchichas, igual que los alemanes en la Gran Guerra Patria. Me quité el chaleco antibalas porque me sentía débil y sabía que si corría con él puesto, acabaría tirado junto con ese ucraniano. Salí y encontré su cuerpo. No había agua. Le di la vuelta al cadáver y debajo había una botella de agua de 1,5 litros. Metí la mano en el bolsillo del fallecido y había un paquete de cigarrillos. Goodwin regresó sano y salvo a su sótano y encontró galletas saladas y una lata de pollo en su propio jugo, aparentemente olvidadas por los soldados de asalto. Se inyectó analgésico de nuevo. Tras varias horas de infierno militar, el día terminó en una dicha militar. Tenía la posición perfecta, era imposible rodearme por detrás, la losa me cubría desde arriba y tenía una vista frontal impecable. Podía disparar a todo. Tenía una botella de agua con 1,5 litros, un paquete de cigarrillos, me senté ahí bebiendo el agua y mojando las galletas en el pollo. Incluso le di comer a un ratón que vino corriendo. Esa noche encontraron a Goodwin y sus compañeros lo escoltaron fuera del lugar. Apenas él podía caminar. Tras dormir un rato, fue a Soledad para informar al comandante del regimiento, misión cumplida sin bajas. Lo envió a un nuevo puesto a Kleshchevka, pero el soldado empeoraba. Y cuando 2 soldados de la serie 300 fueron evacuados de su posición, los médicos dijeron, Goodwin, necesitas que te revisen, ven con nosotros. Resultó que uno de los heridos, un soldado que gemía de dolor y no podía mantenerse en pie, solo tenía ampollas, pero Goodwin sufrió una fractura por compresión vertebral, daños en las caderas y un desgarro del menisco en la rodilla derecha. Todo ello comenzó consecuencia en el momento que cayó en el sótano, a donde lo lanzó la explosión. Con estas heridas, pues la guerra terminó para Goodwin. Una coincidencia asombrosa. El mismo día que sufrió heridas en combate, incluyendo una fractura en la pierna derecha, su perro Gerhan también se lastimó la pata derecha. Asfixiado por el humo, si nos recordamos, Goodwin se despidió mentalmente de él. Y su reencuentro fue increíblemente conmovedor. Cuando Goodwin, tras haber perdido casi 30 kilos, fue dado de alta del hospital y regresó a casa, apenas pudo contener al enorme perro, que saltó a sus brazos con alegría como un pequeño cachorro. Así que la historia de Goodwin no solo es un relato de fe, es un manual de supervivencia extrema que expone las fallas que aún cuestan vidas. El hecho de que un teniente coronel dependiera de la suerte, de su aliento para correr y de un milagro para escapar de un dron ucraniano que sabía exactamente dónde estaba por los radios chinas sin encriptar, es una advertencia que el mundo no puede ignorar. Ese pajarito revoloteando y el tanque cazando a los soldados es la prueba de que la victoria no solo se defiende con misiles King Shal, sino con comunicación segura y logística básica. La fe salvó a Goodwin de la munición de racimo y del humo, pero la burocracia, la Pushchina,
fue lo que causó la fractura de la columna que terminó su guerra. La guerra terminó para él con una lesión invisible, un recuerdo de lo que pueden hacer las ondas expansivas, y lo hizo el mismo día que su perro Gerhan se lesionaba la pata derecha. Un lazo que los une, que los recuerda la profunda conexión de los soldados con lo que dejaron atrás. Historias como la de Goodwin no son accidentales. Son un testimonio de que a pesar de las fallas, la moral y la voluntad de hierro en el terreno son inquebrantables. Pero el costo es demasiado alto. El mando debe proveer la seguridad tecnológica que iguale la valentía de sus hombres. Así que hemos encontrado más historias de supervivencia extrema y fe inquebrantable en el frente. ¿Quieren que continuemos con esta serie especial sobre los héroes que regresan a casa? Déjenme saberlos en comentarios. Déjenme saber su opinión. Así que, si les ha parecido esta pequeña historia de sobrevivencia y fe, denle me gusta al video, suscríbanse al canal si son nuevos por acá y como siempre les digo, queridos todos, estén juntos, fuertes, siempre busquen por la verdad y sean justos.